Buenos días con todos. El día de hoy empezaremos con el tema de TBC extrapulmonar. La exposición siguiente va a ser de TBC primaria, pero aún así abarcaremos unos temas para que puedan comprenderlo mejor. Bien, los contenidos que trataremos hoy será una breve introducción, la fisiopatología, manifestaciones clínicas en diferentes lugares anatómicos que se va a encontrar esta TBC extrapulmonar. Veremos el diagnóstico, el tratamiento también de algunos TBC extrapulmonares más conocidos y también terminaremos con unas medidas de prevención. Bien, en la introducción, primero, como TBC extrapulmonar, según la OMS, nos dice que es una tuberculosis que afecta especialmente afuera del pulmón. Esto incluye a pleura, órganos como el corazón, los riñones, la piel, o sea, puede infectar en sí a cualquier tipo de tejidos, excepto algunos que son más raros. Y también que tiene que tener un diagnóstico clínico más estudios bacteriológicos. Esta es la definición según la OMS para una TBC extrapulmonar. En cuanto a la población pediátrica, según estadísticas globales, nos dice que hay un 11% de pacientes pediátricos que pueden adquirir esto. Y también nos dice que el TBC extrapulmonar, o sea, de TB primaria, o sea, de una población en general que les da TB primaria, el 11% debería ser pediátrico y el otro 90% debería ser más o menos adultos. Y de ese 11% que son pediátricos, un 15-20% es lo que va a desarrollar una TBC extrapulmonar. Aquí en Perú se hizo un estudio en Lima donde sacaron un 12%. Y esto va a estar causado por el Mycobacterium tuberculosis, bueno, un complejo de Mycobacterium tuberculosis que va a incluir incluso a otras especies como el bovis, que bueno, en TBC primaria no quiero hablar un poquito más de eso. Acá hay una alta incidencia en Perú, especialmente a nivel de Lima, ya que hay mayor hacinamiento. Y los factores de riesgo, pues simplemente estar en constante contacto con un paciente TB activo, que sea un contacto íntimo y constante, ¿no? Además de otros factores como desnutrición, VIH y el mismo hacinamiento. Unas diferencias que hay que recalcar es que en la TBC pulmonar en niños, que diferencia de adultos, es que hay mayor diseminación en niños pequeños. ¿Por qué? Porque tiene una menor modulación inmunológica, por decirlo así. También los síntomas van a ser más insidiosos y el diagnóstico va a ser un poco más complejo. Bueno, bajo esta definición de tuberculosis que afecta a órganos fuera del pulmón, podemos tener tres contextos en el cual podemos llevar a una TBC extrapulmonar. Bueno, primero hablaré un poquito de la TBC primaria. Digamos que primeramente tenemos a un paciente basilífero, un paciente que está con una TB activa, una TBC activa, y va a llegar a contagiar, por decirlo así, a una persona. Esta persona, con los bacilos que ha sido inhalado, va a llegar al nivel de los alvéolos. Este tipo va a tener tres destinos posibles. Uno, si el paciente tiene una buena inmunidad, lo elimina completamente. Dos, si el paciente tiene una inmunidad menos baja, lo puede simplemente quedar latente con los granulomas, o puede llegar a ser una TBC activa primaria bien, y no se va a poner en latencia. ¿Qué quiere decir? Que puede uno eliminarse, puede ser latente o puede ser activa de una vez con todas las manifestaciones clínicas, que esto se va a dar más en pacientes bien inmunodeprimidos. Entonces, teniendo ese contexto, primero una tuberculosis miliar va a ser una diseminación hematógena masiva con afectación multisistémica. Quiere decir que si bien el paciente inhaló los bacilos, esto en una primera instancia podría ya diseminarse primeramente a muchos órganos y después por el sistema inmune en alrededor de 3 semanas podría inhibirlos en los granulomas. Puede inhibirlos tanto a nivel pulmonar o en otros tejidos, pero van a estar de forma latentes. Y bueno, otra forma es la reactivación simultánea, que puede reactivarse ya sea en diferentes contextos, como les digo, con factores de riesgo, principalmente la inmunodeficiencia. Puede activarse dentro del pulmón y también en otros órganos que haya estado estos granulomas. Otro contexto es que sin una enfermedad previa pulmonar, quiere decir que los granulomas que hayan estado en el pulmón no se activan, pero sí en los otros tejidos. Igual debería ser un TBC extrapulmonar. Bien, este es un poco ya más de la fisiopatología.
que bueno, es un micobacteria en tuberculosis, como sabemos es un bacilo aerobio, no formador de esporas, es inmóvil, no produce toxinas, hace alcohol resistente y bueno, por su concentración de ácidos glicólicos tiene esa propiedad, ¿no?, de ser alcohol resistente. El mecanismo de transmisión va a ser las fuentes infectadas, nos hablarán más en TBC primaria, la respuesta inmune que va a haber por parte de los linfocitos TCD4 y donde se va a polarizar un TH1. Y acá lo que nos falta también la diseminación, que puede ser vía hematógena o vía linfática. Bien. Vamos a avanzar con las manifestaciones clínicas según su localización. Primeramente tenemos a la tuberculosis ganglionar, que esta es una de las más frecuentes, o por decir la más frecuente, en niños pediátricos o incluso en ancianos. Como sabemos, existen los ganglios mediastinales, los paratraqueales, o sea, va a estar muy cerca del foco pulmonar. Entonces es más fácil que se disemine por esa zona, por eso una diseminación linfática. Bueno, la clínica es para una linfadenopatía indolora de evolución crónica, como pueden ver en esta zona, va a tener como una textura medio gomosa, indolora. Incluso puede llegar a fistulizar en piel y puede llegar a drenarse como un proceso medio ganglionoso, gaseoso. Y las principales complicaciones son los abscesos ganglionares o fístulas crónicas con infecciones secundarias. Bueno, esto como vemos que va a dar a nivel ganglionar, más conocido acá es la escrópula, que se va a localizar a nivel cervical, pero sí puede dar de forma generalizada o puede dar acá de forma localizada. Tenemos a la tuberculosis pleural, que va a presentar más una clínica como un derrame pleural en una preinfección. No voy a abordar mucho en el diagnóstico, pero se sabe que en este derrame pleural que puede haber un alto contenido de interferón gamma, puede haber un bajo contenido de bacilos, por eso es que no es muy sensible a pruebas como la baciloscopía. Además en la clínica, ¿no? El mismo derrame pleural, puede tener disnea, dolor torácico o pleurítico, y tos seca, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Y las complicaciones más frecuentes son fibrosis pleural con restricción pulmonar, empiema tuberculoso. Acá en la tuberculosis abdominal, bueno, podríamos decir que existen muchas zonas en las cuales se puede infectar, a nivel de los ganglios, en el peritoneo, a nivel intestinal, en la hepatosplenomegalia. Acá lo que más nos importa debería ser, digamos, el intestinal, ya que aquí esto es más por una colonización del Mycobacterium bovis, que va más que todo a infectar a nivel de ilio distal. Bueno, tenemos una clínica como dolor abdominal, diarrea crónica, pérdida de peso, es decir, la mayoría de estos va a causar con asitis y dolor abdominal. Ya la tuberculosis meningia, una de las tuberculosis más fuertes, o las tuberculosis extrapulmonares más fuertes o graves que podríamos encontrar. Va a causar casi como una meningitis, como un cuadro subagudo crónico, donde va a afectar más a nivel de la base del cráneo. Y más o menos, como sabemos, ahí van a encontrarse ciertos pares craneales y va a poder tener como síntomas parálisis de algunos pares craneales como el óptico, el troclear. Vamos a tener incluso también los signos meningios presentes, puede ser acompañado de letargo, convulsiones, somnolencia. Y bueno, las principales complicaciones es el desarrollo de tuberculomas meningios o cerebrales que pueden causar convulsiones, manifestándose incluso años después. No abordo mucho el diagnóstico y tratamiento porque eso lo veremos también un poco después. En cuanto a tuberculosis pericárdica, bueno, como dijimos, en nivel pleural había poca carga de los vacilos de Koch. En sí, a nivel de casi todas las serosas, acá en pericardio, pleural, incluso en meningio, hay poca carga de estos vacilos, por el cual no se usa un tipo de pruebas como el PCR, que debería ser más sensibles. Acá, bueno, también la clínica es una disnea progresiva, dolor torácico, puede haber la sudoración nocturna, la fiebre, signos de taponamiento cardíaco, y bueno, las complicaciones como el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. La tuberculosis miliar, propiamente dicha, ya es una diseminación hematógena más grave.
donde puede estar simplemente todos los granulomas en diferentes órganos y por la reactivación estar en múltiples órganos. Y estos pueden ya también migrar, si no es que un granuloma activo, sino todos, por vía sanguínea. Acá la clínica es más una fiebre prolongada, sudoración nocturna, pérdida de peso, bueno, los mismos síntomas, ¿no? Que siempre tenemos que estar al tanto de una TBC pulmonar, la disnea progresiva, la taquimia, la esplenomegalia y como complicaciones más que todo la disfunción multiorgánica por casos graves. En la tuberculosis osteoarticular, especialmente hablamos de una osteomelitis, cuando hablamos de enfermedad del mal de Pot. Este especialmente va a ser de un curso más insidioso. No muchos van a notar los primeros síntomas al inicio, porque esto va a atacar más que todo a nivel de la parte inferior de las vértebras dorsales. Y poco a poco podríamos notar primeramente como una cifosis o un problema a nivel respiratorio, como que nos estamos sintiendo un poco más cansados. Pero vendría a ser más una tuberculosis ósea. Ya cuando hablamos de una tuberculosis articular, podría ser a nivel de las caderas o de las rodillas, por ejemplo. Y bueno, como complicaciones podría incluso generar paraplegia en el mal de Pot. Buenas tardes a todos mis compañeros. Entonces, continuando con la exposición, ahorita vamos a abarcar lo que es diagnóstico. Entonces, la tuberculosis en niños suele diagnosticarse clínicamente sin confirmación bacteriológica. Esto quiere decir que el diagnóstico, en el caso de la población pediátrica, se hace en función al cuadro clínico y sobre todo al antecedente de estar en contacto con una persona que tenga una tuberculosis activa. Y por lo general, a diferencia en el caso de la tuberculosis del adulto, tienen una menor carga bacteriana, por lo cual la confirmación bacteriológica en algunos casos pues, no se puede dar. Por otro lado, dicen los pacientes con sospecha de tuberculosis extrapulmonar se les debe tomar muestras de cualquier sitio. Por ejemplo, puede ser el líquido cefalorraquídeo o una biopsia, y a partir de los cuales se debe realizar esta confirmación bacteriológica. De acuerdo a la norma técnica de MINSA, se debe realizar un cultivo, una prueba molecular y también nos dice un frotis con tinción para bacilos ácido alcohol resistentes. Pero esta última tiene una sensibilidad baja, sobre todo en el caso de la población pediátrica, siendo más o menos desde un 7 hasta un 29%. Entonces, en cuanto a las pruebas moleculares, la que se encuentra en norma técnica es la PMMA, que básicamente es la plataforma multifuncional molecular automatizada, que básicamente lo que va a hacer es identificar el ADN de Mycobacterium tuberculosis en las muestras obtenidas mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Una ventaja de esta es que también se pueden hacer de forma simultánea las pruebas de sensibilización rápidas moleculares para poder identificar aquellas cepas de la bacteria Mycobacterium tuberculosis que sean resistentes a los fármacos de primera línea. Por otro lado, otra prueba viene a ser el cultivo. En cuanto a los medios sólidos, tenemos el Lowenstein-Jensen, que viene a ser este de acá, el Ogawa, y en medios líquidos el MGIT. Estas pruebas se indican para el diagnóstico de TBC extrapulmonar. De acuerdo a la norma técnica, en el caso de TBC extrapulmonar, sugiere el uso del Lowenstein y también el MGIT, ya que en el caso del Ogawa, este medio cultivo requiere mucho más tiempo y es menos sensible a diferencia de los dos anteriores. Y también sirve para el control de tratamiento, a diferencia del otro que era la prueba molecular, ya que esta también podría identificar al ADN del Mycobacterium tuberculosis, pero ya de bacilos muertos. Entonces no sirve para el control, pero está así. Y entonces, estas pruebas es en forma general, ¿no? A todas las tuberculosis extrapulmonares se les tiene que realizar. Ahora, si hablamos específicamente de los diferentes tipos, entonces el diagnóstico se puede ayudar con otras pruebas. Por ejemplo, en el caso de la linfadenitis tuberculosa se podrían realizar pruebas de imagen como una tomografía o una ecografía, por ejemplo aquí en donde se puede observar un nódulo supraclavicular derecho con una hipodensidad central. En este caso, la linfadenitis tuberculosa se sugiere hacer una aspiración con aguja fina, a partir del cual se podría realizar un estudio histopatológico en donde se podría observar este granuloma gaseoso, ¿no? Que como lo comentó mi compañero, básicamente se debe a una respuesta inmunitaria del propio paciente, ya que se van a activar los linfocitos CD4, estos a su vez van a activar a los macrófagos y también van a promover la liberación de citocinas, de interferón y de factor necrosis tumoral, los cuales van a dar lugar a la formación de este granuloma gaseoso. Como se puede ver en la zona central, aquí se va a encontrar pues los bacilos, ¿no? Alrededor se van a encontrar los macrófagos activados, que muchos de ellos se han transformado en macrófagos epitelioides,
niños de la población pediátrica, estos suelen ser más desorganizados y tienen una menor necrosis central. Por otro lado, a partir también, ¿no?, de la muestra que se obtenga de la aspiración con aguja fina, se podría realizar el protis para vacilos sociológicos resistentes, pero no es tan sensible, y también un cultivo. Si por X razones pues no se logra identificar al agente infeccioso a través de la aspiración con aguja fina, se podría realizar una biopsia excisional del ganglio linfático, a partir del cual que también se podría realizar un estudio histopatológico para identificar los granulomas, un frotis y el cultivo. En cuanto a la tuberculosis pleural, se pueden realizar pruebas de imagen, ¿no?, una radiografía, en donde, por ejemplo, en este caso se puede observar un derrame pleural unilateral. También puede ser bilaterales, pero es muy raro en el caso de los niños. Y también es raro que se pueda acompañar una enfermedad parenquimatosa. Por otro lado, también se debe realizar una terapeucentesis, en donde se debe realizar un estudio citoquímico del líquido pleural. En los casos de tuberculosis pleural, pues el aspecto es medio amarillento y en algunos casos muy raros podría parecer medio rojito, ¿no?, por presencia de sangre. Las proteínas normales entre 1 a 2, en el caso de tuberculosis pleural estaría entre 2 a 4 gramos por decilitro. La glucosa suele ser normal o suelen mantenerse en los límites normales inferiores, ¿no?, más o menos de 20 a 40 miligramos por decilitro. También puede haber un incremento de las células, sobre todo por el medio de polímeros nucleares, pero también de linfocitos. Y hay un incremento de la adenosina desaminasa, más de 40 unidades por litro. Y a partir también del líquido pleural se puede realizar estudios de microbiología, por ejemplo el frotis con tinción para VAR, y el cultivo, que suele ser positivo en menos del 30% de los casos. Y también podría realizarse una biopsia de la membrana pleural, en donde a través de un estudio histopatológico se podrían observar los granulomas, también se podría realizar el frotis y el cultivo. En este caso el cultivo es mucho más sensible, a diferencia de si se realizaría en el líquido pleural. En cuanto a la tuberculosis pericárdica, se pueden hacer pruebas de imagen, por ejemplo una radiografía de tórax, en donde se puede ver una cardiomegalia, también se pueden realizar ecocardiografías, en donde se puede ver un derrame pericárdico, y también suele aparecer una linfadenopatía asociada. Por otro lado, también se podría realizar una pericardiocentesis para poder realizar el análisis del líquido pericárdico. En este caso, pues suele haber un predominio de linfocitos con un nivel elevado de adenosina desaminasa de más de 30 unidades por litro. De igual manera, se pueden realizar estudios microbiológicos como un frotis con tinción para VAR y el cultivo, que suele ser positivo en el 70% de los casos. También se puede realizar un electrocardiograma, pero las variaciones son bastante inespecíficas. Y también se puede realizar una biopsia pericárdica, en donde también se podría realizar un cultivo y un estudio histopatológico para ver los granulomas. En el caso de la meningitis tuberculosa, se debe realizar una punción lumbar para poder obtener el líquido cefalorraquídeo y hacer un estudio citoquímico. En cuanto al estudio citoquímico, como se puede ver en el caso de una meningitis tuberculosa, suele haber una pleurocitosis de 10 a 500 células por microlitro. El predominio es de linfocitos, pero en las etapas tempranas puede haber más polimorfonucleares que linfocitos. En cuanto a las proteínas, estas suelen estar elevadas, ¿no? Hay una hiperproteinorragia con 400 hasta 5.000 miligramos por decilitro. En el caso de la glucosa, puede ser normal o puede haber una ligera hipoglucorragia, ¿no?, pero no va a ser tan significativa a diferencia de la bacteriana. Más o menos va entre 20 a 40 miligramos por decilitro. Y también se van a encontrar niveles elevados de adenosina desaminasa de más de 4 unidades por litro. Por otro lado, a partir también del líquido cefalorraquídeo se puede realizar un frotis para las niñas que son resistentes y también un cultivo. La sensibilidad de estas pruebas va a depender de la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se obtenga, de tal forma que si se obtiene pues una muestra de 5 a 10 mililitros, la sensibilidad es del 30% y del 50 y 70% respectivamente. Por otro lado, también se pueden realizar pruebas de imagen con una tomografía o una resonancia, en donde se puede observar un glicocefalia. Por ejemplo, aquí se ve un glicocefalia a nivel de los ventrículos laterales o el cuarto ventrículo. También se puede ver un edemas, por ejemplo, aquí se puede ver un edema transeptemimario y también un edema cerebral difuso, ¿no?, porque hay un borramiento de los surcos. También se pueden observar infartos y el engrosamiento meningio-basilar, que básicamente es un engrosamiento de la vía madre y del aracnoides, que principalmente se va a dar a nivel del cerebelo y también del tronco encefálico, ¿no? Por ejemplo, acá también esta resonancia magnética se puede ver este engrosamiento basilar. Por otro lado, también se van a encontrar los tuberculomas. En el caso de los tuberculomas, esto es más frecuente encontrarlo en el caso de una meningitis tuberculosa por
Cuando hablamos más de una focal, por lo general hay hidrocefalia y engrosamiento meningovaginal. Entonces, estos tuberculomas, como se puede ver aquí, van a ser unas masas totalmente delimitadas, ¿no? Y que si se utiliza pues medios de contraste se puede apreciar la imagen como si fuera una película. En cuanto a la tuberculosis abdominal, tenemos, ¿no?, una peritonitis tuberculosa. En este caso, se podría realizar una ecografía en donde se puede observar una citis, también una tomografía en donde podría haber una linfadenopatía por necrosis central, un engrosamiento del peritoneo y el análisis de líquido acítico a través de una parasitis. En el citoquímico lo que se va a observar es ser linfocitos predominantes, también suele haber un incremento de la adenosina desaminasa y a partir también del líquido cítico se puede observar, o mejor dicho, se puede realizar el cultivo y el frotis de barro. En el caso del esófago, una tuberculosis que ha tenido el esófago es bastante infrecuente en el caso de la población pediátrica, y en el caso de los lactantes se ha visto que se encuentra asociada a una fístula trapezoesofágica. En esos casos pues, se puede ver ulceración y una linfadenopatía. En el caso de una tuberculosis que afecta a nivel del estómago, de igual manera puede haber ulceración y una estenosis pilórica. Y la que va a afectar a nivel del intestino, esta es mucho más frecuente en el caso de los adolescentes, y se puede realizar una radiografía abdominal en donde se va a ver una obstrucción intestinal con heces intestinales dilatadas, con múltiples niveles de aire y de líquido. También se puede realizar un estudio de tránsito intestinal y una tomografía en donde se puede ver un engrosamiento de la pared abdominal. También puede haber linfadenopatía asociada. Y también es importante realizar un cultivo, un frotis. En este caso sería una biopsia, ¿no?, del intestino. Y como se puede ver, aquí se encuentran los granulomas, que son, mira, a diferencia del granuloma que se vio en imágenes anteriores, aquí no se encuentra tan visible, ¿no?, el centro necrótico. En caso de la osteoarticular tenemos la enfermedad de Koch, que básicamente es cuando afecta el nivel de la columna vertebral. En estos casos se suele realizar un cultivo, ya sea la biopsia ósea o del absceso, ya que algunos van a cursar con abscesos paravertebrales. En cuanto a las pruebas de imagen, se pueden ver lesiones líticas, reducción del espacio discal con un acuñamiento, como se puede ver acá, también abscesos paravertebrales y el colapso del cuerpo vertebral. También, ¿no?, que cuando hay un colapso de este cuerpo en forma de acuñamiento suele acompañarse de una cifosis, que también se puede observar en las pruebas de imagen, y también puede haber fusión de vértebras. En cuanto a la tuberculosis articular, el cultivo se obtiene a partir de la población abierta. De igual manera, ¿no?, se puede realizar el frotis y pruebas musculares. En cuanto a las pruebas de imagen, se puede ver un edema local de tejidos blandos, también puede haber una osteopenia, una destrucción ética de los huesos y calcificación de tejidos blandos. En el caso de la osteomielitis por tuberculosis, las etapas tempranas suelen ser normal, las imágenes radiográficas, pero más adelante, de igual forma, se van a observar osteopenia y cuestiones físicas. En cuanto a la tuberculosis miliar, cuando hay una diseminación hematógena, por lo general suele afectar en primer lugar hacia el hígado y al vaso. Es por ello que si se hace una prueba de imagen, se va a observar una hepatitis planomegal, y también suele afectar a los ganglios, por lo cual habría una linfadenopatía o intestina. Posteriormente, lo que va a pasar es que va a afectar al pulmón, entonces se puede ver un infiltrado reticulonodular tenue. Por ejemplo, aquí se pueden ver múltiples radiopacidades más o menos de unos 2 a 3 milímetros que se van a distribuir de forma difusa por el parénquima de los pulmones. Por otro lado, cuando en caso de la tuberculosis miliar, más o menos el 40% puede dirigirse a nivel del sistema nervioso central, dando lugar principalmente a la hidrocefalia y la formación de los tuberculomas, como se menciona anteriormente. Y más o menos en un 14 hasta un 80% se ha visto que también puede llegar a nivel del ojo, en donde va a formar el tuberculoma coroideo, que en un fondo de ojo se va a observar como una lesión amarillenta con márgenes ligeramente borrosos. Cabe mencionar también que se va a realizar un cultivo frotis y un estudio histopatológico del órgano o del tejido que se va a encontrar afectado. Y como es un cuadro sistémico, en las pruebas de laboratorio, si se realiza un hemograma, se puede observar una anemia normocrónica normocítica, puesto que es un cuadro inflamatorio. Los leucocitos suelen ser normales, pero pueden haber leucodo. Pueden estar incrementados o pueden estar disminuidos. Las plaquetas también suelen ser normales, pero puede haber también un incremento o una disminución de estas. Y el PCR suele ser elevado, y también en la IgG. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta que en los casos de TBC extrapulmonar, su abordaje y manejo debe darse por un equipo multidisciplinario de acuerdo al órgano afectado.
Sin embargo, en todos los casos de tuberculosis extrapulmonar se le debe dar un tratamiento antibiótico. De acuerdo a la norma técnica de MINSA, nos dice que los fármacos de primera línea son isoniazida, la rifampicina, la piracetamida y el etambutol. Los 4 se van a aplicar en la primera fase, que básicamente tiene como objetivo disminuir la carga bacteriana hasta más o menos un 90%. En la segunda fase solamente se van a administrar isoniazida y rifampicina, donde básicamente trata de eliminar, ¿no?, al resto de las bacterias presentes, así como también evitar las recaídas. Algo a mencionar es de que este tratamiento es gratuito para las personas afectadas con tuberculosis y que el método de administración es a través del TOT. El tratamiento directamente observado. Esto quiere decir que el profesional en la salud, los profesionales en la salud, por lo general las enfermeras, tienen que observarlo en el momento de que el paciente esté observando, que diga, esté consumiendo la pastilla, ya sea de forma directa o a través del uso de la pastilla. Entonces, si estamos frente a una tuberculosis extrapulmonar que es sensible y que no cursa con VIH, entonces la primera fase son 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracetamida de forma diaria, de lunes a sábado, incluidos feriados, recibiendo un total de 50 dosis. Y la segunda fase son 4 meses con isoniazida y rifampicina 3 veces por semana, o hasta lunes, miércoles, sábado o martes, jueves, lunes, miércoles, viernes o martes, jueves y sábado. En total, 54 dosis. En el caso de que la tuberculosis extrapulmonar sea con una afectación del sistema nervioso central, osteoarticular o sea una tuberculosis miliar, en este caso en la segunda fase van a ser 10 meses con isoniazida y rifampicina de forma diaria, si bien un total de 250 dosis. En el caso de que sea una extrapulmonar pero que haya una coinfección con VIH, en ese caso en la segunda fase es isoniazida y rifampicina durante 4 meses de forma diaria, recibiendo un total de 100 dosis. Por otro lado, cuando sea una tuberculosis miliar o una pericarditis o meningitis tuberculosa, se le debe adicionar prednisona de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día, un equivalente a este, durante 2 a 4 semanas, seguido de una disminución progresiva del 30% de la dosis cada semana hasta su suspensión, ya que se ha visto de que si se les da, ¿no?, un corticoide, entonces tiene un mejor pronóstico. Entonces, la dosis y la forma de administración recomendadas es en dosis fijas combinadas. Cada una de estas tabletitas de DFC, por ejemplo, en el caso de la primera fase, va a contener 150 miligramos de rifampicina, 75 de isoniazida, 400 de piracetamida y 275 miligramos de etambutol. Entonces, si tenemos un niñito que más o menos, bueno, un adolescente que pese, no sé, unos 50 kilos, y que tenga una TBC extrapulmonar, pero que no tenga una afección del sistema nervioso, del osteoarticular, o que no sea una tuberculosis miliar, entonces le correspondería 3 de estas tabletas de DFC de forma diaria durante 2 meses, ¿no? Y de ahí los otros 4 meses restantes serían otras tabletas de DFC, que estas solamente van a contener rifampicina y isoniazida y de igual manera 3. Ya, por otro lado, en el caso de la tuberculosis resistente, hay factores de riesgo. Primero de ellos viene a ser el tratamiento fallido de esquema con medicamentos de primera línea. Se dice que se está frente a un tratamiento fallido cuando se identifica una reacción adversa al medicamento, cuando se le realizó una prueba de sensibilización y salió, ¿no?, que era resistente a los fármacos de primera línea, cuando luego de la primera fase no hay una mejoría clínica y o radiológica, o también cuando al 4.º mes del tratamiento el cultivo resultó positivo. También otro factor de riesgo es un contacto de caso confirmado de tuberculosis luego resistente y pérdidas en el seguimiento a terapia no supervisada. En este caso se le van a dar otros fármacos que se agrupan en 3 grupos. Entonces, si se identifica o si se sospecha, ¿no?, con cualquiera, si se sospecha de una tuberculosis resistente y si todavía no se ha hecho, se deben realizar las pruebas de sensibilización moleculares rápidas, las cuales su objetivo básicamente viene a ser identificar secuencias genéticas que se encuentran asociadas a genes de resistencia y mecanismos de tuberculosis, que es a la isoniazida y la rifampicina. Entonces, una vez que se tengan los resultados, se va a dar un esquema diferente. Y por otro lado, también se tiene otro esquema para las tuberculosis pre-extensamente drogoresistente y extensamente resistente. La pre-extensamente resistente se dice de aquella que va a ser resistente a la isoniazida, la rifampicina, y puede ser al levofloxacino o el moxifloxacino. En el caso del extensamente resistente, a
aparte de ser resistentes en ácido y rompicina, a estas dos también a la vedaquilina o al inosarib. En esos casos el tratamiento es una combinación de por lo menos unos 5 fármacos y con una duración de 18 y 24 meses. Y por último, en cuanto a la prevención, pues la forma más eficaz es la vacunación con el bacilo de Calmette-Guerin, que básicamente es una vacuna viva, es una bacteria viva atenuada del Mycobacterium bovis. Se le debe administrar a los recién nacidos con un peso igual o mayor a 1500 gramos, de preferencia en las primeras 24 horas de vida. Si no se puede hacer el primer año de vida, sino hasta los 5 años, pero se tiene que hacer un escape de tuberculosis pulmonar previo. La dosis es de 0.05-0.1 y el sitio de administración, mejor dicho, de vía es en la intradérmica, en la región del deltoides derecho.